Hablemos de informática forense. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. El día de hoy tenemos un programa que estoy cierto resultará de su interés y que tiene que ver con la informática forense. Y para ese efecto hemos invitado en esta ocasión ahora a dos ingenieros. Uno de ellos es Óscar Manuel Lira Arteaga. Gracias por venir, Óscar. Gracias. Óscar es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Tecnologías de la Información por la Universidad La Salle. Se desarrolla como jefe de Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y está casi por salir el que será su primer libro, Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México, que esperamos verlo muy pronto. Nos acompaña también Armando Novoa Foglio. Bienvenido, Armando. Armando es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación por la Universidad de La Salle. Ha sido catedrático en la Universidad Iberoamericana en el Diplomado de Estandarización de Procesos y actualmente se desempeña como director de la Alianza por la Seguridad en Internet, una asociación civil en la cual es responsable de la operación de la línea de denuncia mexicana, de la cual hablaremos un poco más adelante, Armando, y es autor, entre otras cosas, de la Enciclopedia Interactiva de Seguridad y Privacidad Web. Bienvenido, Armando. Gracias. Pues muy bien, ahora estamos entre ingenieros, nadie es perfecto, para hablar de un tema precisamente que tiene que ver con la informática forense, la informática aplicada a la resolución de investigaciones, que tienen que ver con delitos, con la comisión de ilícitos. Y yo quisiera, para contextualizar el tema, Óscar, que iniciáramos por tratar de dar una definición, un concepto para la gente que nos ve y que nos escucha, de qué es la informática forense. Ok, la informática forense básicamente se trata del descubrimiento de la verdad histórica de los hechos que se cometen a través de tecnologías de información, a través ya sea de medios de telecomunicaciones, medios informáticos, con el objetivo primordial de auxiliar al Ministerio Público en la localización de él o los autores del hecho, de manera muy breve, ¿no? Muy bien. Digo, sonó como un concepto de abogado. Habla ya como abogado, Óscar. Armando, desde luego el boom tecnológico, no sé, de 20 años para acá, que ha sido muy importante y que cada día hay tecnología más avanzada, pues evidentemente ha generado nuevos nichos para muchas cosas, pero también para la comisión de delitos. En este ámbito de la informática forense y lo que trata de desentrañar, por ejemplo, ¿cuáles son las conductas que tú podrías considerar que son las más usuales para la comisión de delitos a empresas o a personas por medios informáticos, telefónicos? Mira, en la experiencia que tenemos en la línea de denuncia y con los reportes que recibimos, te puedo decir que el intento de fraude es el más común de los delitos que se cometen, pero es importante recalcar que son los típicos y tradicionales fraudes de siempre, tipificados en los códigos penales desde hace muchos años y que hoy en día solamente están utilizando Internet como un medio comisivo. Tenemos ya ahora también casos... Digamos, al decir los típicos, aparte de que están tipificados en el código, tiene que ver con que básicamente cae un incauto a una provocación. Es exactamente el caso. Internet, siendo un medio tan masivo y tan ubicuo, ha sido un escenario ideal para explorar o aprovechar la llamada ingeniería social para tratar de contactar a la mayor cantidad de individuos posibles, buscando lograr que caigan en algún engaño, en alguna estafa, que el que orquesta la estafa toma en cuenta la tecnología y la forma de esconderse detrás de ella para cubrirse en el anonimato y aprovechar esa posibilidad de tocar a millones de usuarios con la misma historia. Una de las preguntas que más recibimos es, ¿cómo me localiza a mí un spammer, una de estas personas que envía correos masivos buscando engañar a la gente? Y la respuesta es, no te está buscando a ti, está buscando a 1 millón de tis que caigan en el engaño que él está planteando.
La ingeniería social es muy poderosa en el mundo real. Se define como el conjunto de conocimientos que tiene una persona acerca de otras personas que le permiten lograr influir en ellas para que hagan algo que normalmente no harían. Y esto en el mundo real se ha usado por años. Los gerentes de ventas en una agencia, por ejemplo, automotriz, la utilizan para motivar a sus vendedores e impulsarlos a cerrar ventas y a encontrarles características y a autodescubrirles características que ellos a lo mejor no harían. Pero en el plano negativo, el engaño se da, y los intentos de engaño se da en muchos niveles y para todas las edades. Sí, porque imagino que hay su diferencia, por ejemplo, un correo que se envía a muchas personas diciéndole que ganó algo o deposita esto porque tengo que sacarme el dinero de mi país y una serie de cosas que realmente es difícil de entender cómo hay gente que cae en eso. Eso es una cuestión, y otra es, por ejemplo, no sé, cuando a lo mejor por medios informáticos alguien puede accesar a lo mejor a mi cuenta de banco y retirar recursos y... Que ahí ya estás hablando de utilizar tecnología para penetrar en redes de informática sin autorización, que eso es lo que hace auténticamente un hacker, ¿no? Una persona que con medios técnicos penetra a una red a donde no está autorizado a entrar para obtener información que le permita llevar a cabo ciertos delitos. En la mayoría, y te puedo hablar de tranquilamente más del 90% de los casos de delitos cometidos en Internet, es el propio usuario el que entrega la información o el que cae en el engaño sin que se utilice ninguna de esas técnicas sofisticadas para penetrar en una red. El caso más, digamos, que nos permite patentizar esto con mayor facilidad es el llamado phishing bancario, que es esta técnica mediante la cual un usuario malintencionado, un defraudador, envía millones de correos a personas que utilizan banca electrónica, haciéndoles creer que el mensaje viene de su banco. Para que actualice datos y una serie de cosas. Con historias normalmente creíbles, bien elaboradas, con imagen muy bien creada para simular al banco en sí. Mandan decir que por servicio para los clientes el banco ha mejorado sus sistemas y por lo tanto es necesario actualizar tu información para poder seguir utilizando o disfrutando de los beneficios de la banca electrónica, o que las nuevas llaves, las contraseñas de una sola vez que entregaban los bancos requieren ser sincronizadas una sola vez, entra al portal y lo vas a lograr. Y en general lo que hacen es que el usuario mismo, sin necesidad de penetrar en sus redes ni en las del banco ni en nada, solito da la información. De la información. Esto históricamente ha sido una carrera en el cibercrimen de los buenos contra los malos, porque efectivamente por muchos años los hackers han intentado penetrar la infraestructura bancaria para robar información, pero a la vez los bancos tienen personal altamente capacitado que está defendiendo la infraestructura del banco todo el tiempo y actualizándola. Entonces, ante cada nuevo intento de ataque o ante cada vulnerabilidad descubierta en la tecnología que un banco utiliza, viene el ataque del malintencionado, viene la defensa, y entonces esa carrera desgastó a ambos hasta que los usuarios malintencionados voltearon a ver al otro extremo de la línea del servicio y encontraron al usuario final, que es mucho más fácil de engañar. Mucho más vulnerable, por supuesto. Mucho más vulnerable, y aprovechando la ingeniería social, pues le han logrado tomar información. Cuando a ti en el mundo real te roban, y esto yo lo aprendí en el INACIPE, ni más ni menos, te roban un bien y tú te presentas a denunciarlo, la autoridad te va a solicitar que compruebes la propiedad del bien que estás denunciando. Claro. En caso de un carro, pues llevarás la factura del carro. Si tú te presentas a denunciar que te robaron una cadena y no tienes ya la factura, entonces 2 testigos de preexistencia van a permitir comprobar que la cadena existía y que era tuya. Pero si te roban información, si lo que te robaron fue información de tu computadora, ¿qué factura tienes de información que tú has ido construyendo? La propiedad y la preexistencia de la información? Eso genera un conflicto que es todo un reto para la autoridad, porque ya no se trata de algo, digamos, tangible y comprobable en forma fácil. Es lo más valioso que hay en un equipo de cómputo, en una red informática, y es ni más ni menos lo que le ha dado ese impulso a Internet, que es la información, el valor de la información y el beneficio de compartirla. Sin embargo, hoy no estamos preparados todavía, ni como usuarios, y Óscar nos dirá si como autoridad, para poder investigar el robo ya de información, que ese sí es un delito que surge con la tecnología, que está asociado a la tecnología en sí.
No es Claro. el simple fraude que nada más usa Internet como un comisivo, es otro Pues asunto es un completamente tema, diferente. Armando, vamos a ver qué nos comenta Oscar a este respecto. Y ahorita, Oscar, siguiendo con lo que venía exponiendo Armando, que es muy interesante, por ejemplo, tú como jefe de departamento de un área de informática para la investigación, por ejemplo, ¿qué es lo que más frecuentemente tienen que investigar, o más que investigar, descubrir? Bueno, básicamente las tendencias son esos fraudes financieros. Hoy tenemos que entender y comenzar Aquí fraude financiero sí es un poco lo que comentábamos con Así es. en el sentido de que entro a la cuenta de una persona. ¿Qué es lo que sucede? Ujú. Bueno, la realidad es que hoy nos enfrentamos a nivel mundial. Todos sabemos que Internet es un medio mundial. Y hoy nos enfrentamos a más de 1.100 millones de usuarios de Internet. Esto es, cada vez que yo me conecto en mi casa, en el lugar donde me siento más a gusto y más seguro, me conecto y alrededor de mí hay más de 1.200 millones de usuarios. Hay algunos estudios que nos dicen que el 1% de la población total del mundo tiene tendencias delictivas. Si sacamos el 1% de esos 1.200 millones de usuarios, cada vez que nos conectamos a Internet, nos enfrentamos o somos posibles víctimas de más de 12 millones ¿Y qué es de lo que más posibles usualmente delincuentes. hace? Bueno, Y que a ti te básicamente... toca, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Investigar? Así es, desentrañar. nosotros somos auxiliares de la autoridad, en este caso el Ministerio Público y de los jueces, en donde una vez que se hace la denuncia, el Ministerio Público acude con nosotros para obtener entonces las pruebas suficientes que se convertirán en la Por evidencia ejemplo, ¿y para qué es poder parte de lo que tú comprobar. intentas probar? Por ejemplo, ¿qué? En este caso, bueno, en el caso de fraudes financieros, por supuesto, desde dónde sucedió, esto es, fue de forma interna, sucedió desde Internet, auxiliamos a la autoridad a localizar a quien origina precisamente ese acceso no autorizado al sistema. Ayudamos también en la situación de localizar servidores que publican pornografía infantil. Aquí hago mención, nosotros no investigamos pornografía infantil. Lo que hacemos es rastrear los servidores, esto es las computadoras que se encargan de publicar la información, para que entonces auxiliados de otras áreas periciales como medicina, determinarán entonces si las personas que se están publicando ahí son menores de edad. Ahora una pregunta, y es para los dos, Armando, Oscar. ¿Es posible llegar al emisor de un mensaje? Yo, que no soy ingeniero y aparte tengo pocas habilidades en cuestiones de informática, por ejemplo, pienso en un teléfono fijo. Si de pronto la autoridad logra averiguar que del teléfono con número tal salió esa llamada, bueno, eventualmente se puede ubicar que ese teléfono está ubicado en la calle Periquito Verde, número 5, en tal colonia, y ahí está el teléfono, y está a nombre de alguien, y ese inmueble es propiedad de alguien. Pero tratándose de una dirección de correo electrónico, ¿cómo se llama? ¿Dominio? No. O mi correo. Hoy para navegar a través de Internet hay algo que se llama dirección IP. Esa dirección IP, en el momento que estoy viajando en esa gran carretera de Internet, es única. Esa dirección de Internet, cada vez que yo me conecto a algún lugar, cada vez que pasa a algún sitio, esto es, Internet no es una nube que funciona de manera misteriosa. Entonces, por ejemplo, mi correo, rafael.ruiz, etcétera. Así es. Corresponde a una dirección IP. Así es. Y cada vez que yo lo utilizo y mando correos, se ubica esa dirección IP. Hay una dirección IP que se me asigna el proveedor de servicios, el proveedor de servicios de correo de Internet. No siempre es la misma, pero cuando yo estoy utilizando esa cuenta, se me asigna una dirección Internet específica. De ahí, esa dirección Internet queda registrada en los diferentes puntos por donde pasa. Esto es para explicarlo de manera muy trivial. Cuando todo se hace de manera correcta, esto es, la gente debe de entender que nos debe tener confianza, que debe de denunciar. Bueno, a ver, un poquito antes de eso para ver cómo llegamos Ok. al emisor, pero ahorita tenemos que hacer un corte que es muy breve, regresamos. Claro. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de informática forense con Oscar Lira y Armando Novoa
Y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Bueno, nos quedamos en un tema que a mí me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que no somos conocedores de estos temas, y nos decía Óscar Armando de cómo vamos a llegar al emisor. Entonces, yo tengo una cuenta de correo electrónico, rafael.ruiz@ y el final, que está asignado a una dirección de dominio. No, ¿Se llama esa así? es la terminología. A ver, tu dirección de correo electrónico es completamente independiente a la dirección IP que tenga tu computadora en un momento dado. Se asocian a la hora que viajan mensajes y demás, pero tú puedes tener 10 cuentas de correo electrónico diferentes, utilizar una en tu teléfono celular, otra en la computadora de tu casa y otras 5 en la computadora de tu oficina. Entonces no están asociadas a una dirección en particular. Eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿cómo eventualmente vamos a llegar al emisor de un mensaje? Digo, y ahorita vemos la parte de la autoridad. ¿Cómo llegar al emisor de un mensaje? Por ejemplo, de una amenaza o de alguien que tiró el señuelo para que alguien cayera en un fraude. ¿Cómo vamos a llegar a él? Hay varios elementos que la autoridad dispone para poder lograr encontrar el origen de un intento de estos, ¿no? De cualquier amenaza, cualquier correo electrónico. Finalmente lo estás enviando desde una computadora o de un equipo de cómputo que está conectado a Internet. Cada vez que, en los usuarios domésticos, cada vez que la computadora se conecta a Internet, recibe un número que la identifica, que es esa dirección IP que Óscar mencionaba hace un momento. Ese número equivale al número de teléfono de tu casa, nada más que la computadora recibe uno con un formato diferente, es un número muy largo, y en el sector doméstico, prácticamente todos los usuarios que nos conectamos en hogar y en la mayoría de las oficinas pequeñas, este número cambia cada vez que nos conectamos a Internet. Así te conectes una hora, trabajes, te desconectes por una hora nada más, o menos, y te vuelvas a conectar a Internet, es muy probable que te toque una dirección diferente, similar a la anterior, porque está dentro del mismo rango en la zona en donde tú estás en la ciudad, pero finalmente puede ser un número distinto. Ahora, todas las aplicaciones de correo, a la hora que envías un mensaje desde una cuenta de correo tuya, a la que tú tienes acceso, envías un mensaje a un destinatario, lleva en los encabezados información de la máquina de donde fue enviada y de la conexión de esa máquina. Y además también lleva información de por dónde pasó el mensaje. Tú sabes que igual que en una llamada telefónica, una llamada no llega de este teléfono directamente a otro teléfono, pasa por centrales y es retransmitida hasta llegar al punto de destino. Lo mismo sucede en Internet, un mensaje que es mandado de un remitente a un destinatario va a circular por distintos puntos. Tú piensas que le puedes estar enviando un mensaje a alguien en Japón. Entonces va a pasar por una serie de puntos y de reenrutamientos, que es el nombre que recibe en Internet, hasta llegar a su destino. Todas esas marcas, todas esas señales van quedando en distintas bitácoras. La primera de ellas es la de tu propio proveedor de acceso a Internet. Cuando te conectas, cuando abres tu conexión a Internet, queda registrado que tú desde tu número de teléfono, porque recordemos que tu conexión a Internet está asociada a tu teléfono en la gran mayoría de los casos, y si no hay otras maneras de identificarlo igual, queda registrado en su bitácora que desde tu cuenta de usuario del número de teléfono que tienes, abriste una conexión y te tocó en ese momento la dirección IP fulana de tal. Ahí está el registro. Por eso es importante que una denuncia en un ilícito se haga pronto, porque esas bitácoras las conservan los proveedores un tiempo nada más. Esto es variable, hay proveedores que las conservan un día y hay proveedores que las conservan 6 meses. En el mundo esto cambia por completo, no hay un estándar mundial para ello. Entonces, si te llegó una amenaza por correo electrónico y la reportas a la autoridad, ellos tienen todos los elementos, Óscar nos lo puede explicar, para rastrear de regreso, siguiendo esos números, esas rutas por las que pasó, hasta llegar a el proveedor de Internet con el cual opera la persona que lo envió, para no decir nombres. Y ubicar a la persona. Y ubicarla. Y puede ir con el proveedor y decirle, a ver, en esta fecha, en esta hora, esta dirección IP, ¿qué usuario tuyo la tenía? Y ese usuario
es identificado postalmente inmediatamente. Esa es una habilidad que tiene la ¿Y autoridad. eso lo pueden hacer, Oscar? Claro Por que ejemplo, sí. te pongo el caso, en una máquina laptop, estando en un café, de muchos de los que prestan servicio de internet, una persona estando allí en ese café se da de alta a través de los proveedores de servicios y crea un número de cuenta. Y a través de ese número de cuenta envía un mensaje para defraudar a alguien, amenazarlo o algo. Esa persona que recibe el mensaje de amenaza, de fraude, etcétera, por ejemplo, lo lleva contigo. Ustedes pueden, más allá de la denuncia y todo, o sea, técnicamente podrían llegar a saber quién lo envió. Así es. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, todo no es algo trivial, es algo que lleva un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar situaciones constitucionales en cuestión, respetar la ley, ¿no? Así es, pero digo, vamos a lo técnico. O sea, técnicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen para técnicamente llegar? nosotros analizamos el correo electrónico, el cual viene con algo que se llama cabeceras, en donde nos va a decir el historial de por dónde ¿Qué es pasó lo que nos ese platicaba correo Armando? electrónico y cómo localizar. ¿Cuál es el siguiente punto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me conecto a mi cuenta de Hotmail. De mi cuenta de Hotmail voy a enviar un mensaje para amenazar a una cuenta de Yahoo. Entonces, cuando el usuario recibe y verifica su correo, yo hago el trabajo a la inversa. Esto es, voy a Yahoo, verifico, de ahí me voy a Hotmail, de Hotmail me voy al proveedor de servicios de Internet, que puede ser Telmex, que puede ser Cablevisión, cualquiera de ellos. Entonces, en base precisamente a esa fecha, a esa hora y a esa dirección IP, ¿Y ahí está registrado mi laptop? ahí está registrado el lugar desde donde te conectaste. Esto puede Por ser ejemplo, un café. un café internet. Ok, ahí llegamos Así al es. café. ¿Y luego? Así es. Tenemos la ventaja que el delincuente no hace esto una sola vez. Esto es, no envía un mensaje una sola vez, tiene un historial, utiliza O sea, su... pero llegando al café, ya ahí me perdí, ya no sé quién lo mandó. No, no es así. Cuando nosotros tenemos algunos convenios de cooperación con los proveedores de servicios de Internet y por supuesto con los proveedores de servicios de correos electrónicos, en donde no solamente, una vez que tenemos el identificador que es, por un lado, la cuenta de correo electrónico y por otro lado, la dirección IP nos va a ayudar a localizar el punto físico desde donde se origina el mensaje. Café. ¿Y luego? Pero la cuenta de correo electrónico nos va a decir cuál es el movimiento del usuario de esa cuenta. Pero la acabo de abrir Internet. en ese momento. Es del momento que se genera la denuncia al momento que llega con nosotros, es muy probable, nuestro trabajo así nos lo señala, que esa cuenta de correo electrónico se utilizó desde distintos puntos para enviar distintos tipos de mensajes. Por supuesto, ahí viene un trabajo de investigación importante ya entre la gente del Ministerio Público y la policía, en este caso el O sea, Ministerio es decir, es Federal. muy complicado llegar a quien le emitió. No es tan complicado cuando se hace a tiempo la denuncia. Esto es, el tiempo que se guarda la información por parte de los proveedores Pero por ejemplo, el es ejemplo que te limitado. puse, ¿cómo van a llegar a mí? Ya supiste que lo envié desde el café que está ubicado en tal esquina y tal esquina. Así es. Ya supiste que lo envié de ahí. Así es. ¿Y cómo vas a llegar a mí? O sea, ya sabes que lo envié de ahí. La cuenta la inventé ahí. Bueno, no la inventé, la creé. En ese momento Así me es. metí En ese al momento proveedor la del creaste. servicio y ahí inventé. Digo, porque en general los delincuentes, digo, son malos, pero normalmente no son estúpidos, ¿no? No van a enviar una amenaza desde una cuenta de correo que traiga su nombre y apellidos, ¿no? Así es. Nosotros tenemos la ventaja de que los delincuentes, no me gusta llamarlos hackers, me gusta llamarlos delincuentes, como son. Nuestros hijos no deben de querer ser hackers ni delincuentes. Asociado a esto, tienen la seguridad precisamente de que no los vamos a localizar. Y esa seguridad los hace reutilizar esta cuenta de correo varias veces desde distintos puntos. Este trabajo lo que nos permite es hacer ya un trabajo de investigación, no solamente de rastreo del lugar físico desde donde se originó el mensaje, desde donde te amenazaron, sino para identificar el área de trabajo de este delincuente desde donde se dedica a enviar estos correos. Entonces viene un trabajo de investigación apoyado por la policía, que por supuesto... Pero digamos, ¿no es de mucha utilidad o no es de utilidad o no se puede identificar la computadora con la persona? Bueno, se identifica a la computadora.
Normalmente lo que sucede en este tipo Pero que de... también pues, puede estar a nombre de otra persona o puede no estar registrada. O... Normalmente lo que sucede en este tipo de situaciones, y esto lo digo a nivel general, es que una computadora es utilizada por muchas personas. Nosotros identificamos el equipo, pero el equipo, pues no vamos a meter a una computadora a la cárcel, es importante meter al usuario. Entonces viene un trabajo ya de investigación por parte del Ministerio Público, quien es el responsable de la investigación, apoyado por nosotros y por la policía, para poder localizar al delincuente. Pero sí se puede, y cuando todo se hace tiempo, esto es cuando la denuncia se hace tiempo, cuando el Ministerio Público acude a nosotros a tiempo, la posibilidad de localizar el origen del mensaje de amenaza es muy cercana al 100%. Bueno, pero se antoja complicado, ¿no? Ahora, Armando, tú que ves esto desde otra óptica, bueno, tal vez con la misma óptica, pero desde otro escenario no de la autoridad, por ejemplo, ¿qué habría que reformar? A mí en principio, ahorita que mencionas que hay proveedores del servicio que conservan 24 horas la bitácora, entonces, digo, en principio se me ocurre que debe haber ahí ya una norma jurídica que obliga a los proveedores a dejar un mínimo de tiempo las bitácoras, ¿no? O también se me ocurre, digo, yo no sé cuáles serán las implicaciones técnicas, que no me estén asignando un número de dominio cada vez que uso la computadora, sino que tenga uno y se acabó, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué cosas que pueden ser a lo mejor muchas veces muy lógicas se tienen que hacer para más o menos ir conteniendo esto? Ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace años, buscando, revisando elemento por elemento que tiene que ser a veces regulado, a veces autorregulado y a veces legislado. El tema, por ejemplo, de los cafés internet es un tema muy complicado porque la inspección de un café internet se hace a nivel delegacional y no hay ni siquiera los recursos en personal en las delegaciones para poder estarlos llevando a cabo. ¿Pero qué tendrá que inspeccionar? Varias cosas. Digo, en términos de la informática, No, varias cosas. Por ejemplo, llevar bitácoras de a quién le rentas las computadoras. Participamos en foros... O sea, que te identifiques. 100%. Hay muchas... En otros países han avanzado en eso y han hecho pruebas que hasta encontrar modelos que funcionan para impedir que estas cosas se puedan llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, en Europa sabes que si te alojas en un hotel tienes que entregar tu pasaporte, ¿no? Esto aquí no sucede. Entonces, esas son cosas que han tenido que ir haciendo, respondiendo a patrones de delincuencia y cómo rechazarlos. Ahora hay cafés internet donde si no te identificas, en Inglaterra, por ejemplo, tú no puedes rentarle una computadora a un menor de edad. Y si va a ir un menor de edad, tiene que estar acompañado con un adulto, pero el adulto tiene que permanecer con él todo el tiempo que el menor de edad utilice una computadora. Entonces, esa reglamentación, ese tipo de reglamentación... E identificarte, desde luego. Tú tienes que estar identificado, la computadora que se te asigne tiene una dirección fija, que va a quedar asociada en la bitácora del lugar a ti, a tu identificación, que además tiene que ser oficial, donde está tu dirección, fotografía, etcétera, para después poder evitar que esto suceda. Mientras no lo hagamos, no tomemos en México medidas de ese tipo. Pero ¿por qué no se han tomado? Ya sé que no eres legislador, ni jefe de gobierno del DF, ni de gobernador de ningún estado, pero se antoja muy obvio, ¿no? Sí se antoja obvio, pero mira, hay razones incluso culturales e históricas en el país. La gran mayoría de los cafés internet que operan no están ni siquiera dados de alta. Operan clandestinamente en el garage de una casa y al amparo de... Tú me dirás, cuando llega un inspector y les pide licencias de funcionamiento y no hay, ¿cómo logran esos establecimientos continuar laborando? Esto es algo cultural arraigado en el problema social, ¿no? Sí, en México. Bueno, tiene que ver con todo ese problema de ambulante que tenemos, ¿no? Cuando estás hablando de organizaciones serias y respetables que están buscando el real bienestar de una sociedad, y ahí te estoy hablando cadenas identificables de cafés en donde hay servicio internet y los proveedores del servicio, nos hemos sentado muchas veces en el seno de la Asociación Mexicana de Internet, que es la representación de la industria en su conjunto, para discutir estos temas y buscarles salida, porque ni la autoridad está, ni todos están registrados, ni la autoridad tiene la capacidad en este momento para llevar a cabo inspecciones, y además ese es solo uno de los nichos, uno de los puntos, hay muchos más que hay que atacar. La gran mayoría, en el tema sobre todo de Internet, normalmente encuentras que en casi todos los escenarios la tecnología va delante de la legislación y camina mucho más rápido. Modificar un código penal nos llevó un año entero y desarrollar una tecnología puede salir mañana y ya nos dejó atrás inmediatamente, ¿no? Entonces, en todo el mundo esto está combatiendo más con autorregulación, con responsabilidad social de las corporaciones,
O sea, de los que prestan los servicios de Internet. Así es. En Inglaterra nos ha dado ejemplos muy buenos de cómo la autorregulación puede derivar en un bienestar para la sociedad. El principal proveedor de acceso a Internet allá, en un momento dijo, no encontró en una inspección que hizo de sus propios servidores la cantidad de pornografía infantil alojada por sus clientes en sus servidores. Es decir, yo ofrezco el servicio y mis clientes contratan una cuenta en mis servidores, pero yo no sé mis clientes qué suben o qué ponen o qué graban ahí. Encontraron tal cantidad que dijeron, bueno, por nuestra política de conservación social, todo este contenido se da de baja, esté o no esté de acuerdo el usuario. Y aquel al que le esté yo violando sus derechos consagrados en las propias constituciones que nos demande. Que nos demande, y vamos a esperar y a contener y vamos a ver cómo funciona esto. Pero por lo pronto tomamos esa política social y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? Ni una demanda. El Parlamento británico los citó a todos y les dijo, o seguimos este ejemplo o me van a obligar a legislar. Y legislar siempre va a ser meterlos en complicaciones. Y la industria se autorreguló y resolvió el problema por ellos mismos. En México llevamos años intentando que esto suceda y no te puedo platicar, yo creo, la cantidad de problemas comerciales, industriales y de competencia, donde no puedes sentar en una mesa a una empresa competidora de otra a discutir un tema de bienestar social porque comercialmente están en guerra, mientras que en foros internacionales no sucede. Participamos en uno de los foros más importantes del instituto que se llama Family Online Safety Institute, y ahí están todos, y ahí sí colaboran y cooperan. En México tenemos una situación muy especial, pero hemos estado trabajando en ella. Finalmente las cosas han cambiado. Cuando nosotros desde la óptica de la sociedad civil no nos remitimos a quejarnos y quejarnos y quejarnos. Cuando surge un problema, vamos con la autoridad y le preguntamos, oye, ¿por qué no se ha podido resolver esto? ¿Qué te está impidiendo resolverlo? Muchas veces ellos están limitados por infraestructura, por presupuesto, por recursos humanos, porque no les llegan las denuncias bien levantadas, por una serie de problemas que están del lado de ellos y que también nosotros tenemos que considerar. El éxito de nuestra asociación ha sido poner en una mesa a discutir a todos y ver los distintos puntos de vista para encontrar cómo resolver las cosas e irlas empujando. En el tema muy particular de los problemas con menores de edad, que desde sus dispositivos móviles en cualquier café están enviándose amenazas, ataques, difamación y una serie de calamidades digitales que incluso quedan fuera de la ley, necesitamos también mucha autorregulación, participación ciudadana de las familias. En muchos foros se discute quién es responsable de la seguridad de los niños, los que crean políticas públicas, los que crean leyes, las escuelas. Y la tecnología nos está regresando a lo básico, la evolución de la tecnología nos está haciendo ver que la responsabilidad realmente cae en las familias, en los hogares, en el involucramiento de los padres. Entonces, claro, esto es un problema que no tiene una solución sencilla, y se viene atacando desde distintos ángulos. Realmente los actores que han estado involucrados son industria, gobierno, academia y sociedad civil. Los 4 pilares estamos muy involucrados. Hoy ni más ni menos hay un evento del IFAI donde está concentrada todas las representaciones de gobierno precisamente para discutir y ver las mejores prácticas y recomendaciones para industria, para todos, para que todos las puedan llevar a cabo. Ahora, llevarlas a cabo, ese ya es otra historia. Y esto de la autorregulación es algo muy bueno, ojalá, pero creo que también no va de acuerdo a nuestra idiosincrasia. En este mismo tenor, Oscar, tú que te dedicas a esto ya, a desentrañar, averiguar, investigar los términos que más o menos nos platicaste hace un rato, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías en cuanto a reformas para decir, yo podría trabajar mejor si hubiera un marco normativo con esto que me apoyaría a esto? Teniendo en cuenta que lo que ha dicho Armando pues es toral, ¿no? La autorregulación de las empresas sería lo ideal para empezar a avanzar, ¿no? Así es, y tenemos ejemplos muy reales, tangibles. En Francia, los proveedores de servicios de Internet están obligados a guardar la información de conexión, esto es la que nos permite llegar a hacer el rastreo del origen, por lo menos 1 año. En Alemania, a partir de enero de este año, la información se almacena por lo menos durante 6 meses. ¿Nosotros tenemos alguna regulación al respecto? Hoy desafortunadamente, ese es el punto sensible que tenemos nosotros como autoridad, porque hoy tenemos, si bien acuerdos, si bien estamos muy cercanos a través precisamente de la Asociación Mexicana de Internet, con los proveedores de servicios de Internet para que cooperen con nosotros en relación a que nos provean la información, hoy no hay nada que los obligue a almacenarla un determinado tiempo. ¿Eso en qué impacta? Bueno, si yo soy víctima de un suceso de este tipo
Yo sí, me la tardo en 24 horas, si haya ido yo en 24 horas en lo que tú vas, pides la información, pues ya no está. ya. Esa sería una, ¿qué otra? Esa sería la más importante. La más ¿Hay importante y la proyecto más legislativo al importante. respecto? Desafortunadamente no. No. Oye, estuvimos trabajando en este año con la legislatura pasada precisamente en este tema, pero desafortunadamente ya entramos a la parte final de la legislatura y la idea se perdió. Pero sin embargo tenemos hoy, no es necesario inventar el hilo negro. Desde el 2002 tenemos algo que ha servido como un modelo, que es precisamente el gobierno de cibercriminalidad en Budapest, en el cual toda la Comunidad Europea se está alineando y están precisamente atacando todo este tipo de problemas, y todos los países de la Comunidad Europea en distintas formas están adecuando este formato para poder tener un mismo lenguaje común en cuanto a modelo de legislación aplicable a un país. No tenemos que inventar nada nuevo, ya se está aplicando en otros países. Hoy como autoridad, la máxima problemática que enfrentamos nosotros es que lleguemos con un proveedor de servicios de Internet y que nos diga, ya no tengo la información. Porque hoy nada los obliga a guardar un periodo mínimo, ni un día ni dos. Si yo supiera que ellos lo guardan por un día, tendría yo eso. ¿Cuánto tiempo lo guardan? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo lo guardan? Hoy, de un día, Pues hay proveedores que lo guardan de un día. O sea, si hay unos que lo guardan nada más un día. Ah, sí, claro. Hasta proveedores que lo guardan 6 meses. Pero desafortunadamente, y como lo sabemos, la denuncia nos llega a nosotros incluso un año después. Sí, sí puede ser. Bueno, pues ese es un punto, ojalá se tome en consideración, ojalá se pueda empujar. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer un corte que es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de informática forense con Armando Novoa y Oscar Lira. Y también les recuerdo, como siempre, que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Bueno, pues seguimos con este interesante tema. Y yo supongo, Armando, que por la sola existencia de la asociación civil de la cual eres director, Alianza por la Seguridad en Internet, pues habla de la existencia de un problema, ¿no? ¿Cómo surge esta asociación y cuál es su principal objetivo? Porque veo que tienen una línea de denuncia, ¿no? Así es, en el trabajo que estamos platicando, que llevamos años haciendo, identificando distintas faltantes, para no llamarles carencias, sino faltantes en todos estos marcos que hemos hablado, uno de los que resaltaba era la necesidad de darle al usuario afectado una vía para reportar sus incidentes que no le implicara tener que acudir ante el Ministerio Público o ante la policía, porque hablaba yo de cuestiones culturales en nuestra sociedad y la cultura de la denuncia en sí. Presentar una denuncia, tú sabes que en México no ha permeado, ¿no?, como quisiéramos. Entonces es difícil que ante cualquier afectación el usuario vaya y se enfrente al Ministerio Público, que además, cuando el tema involucra Internet, normalmente se declara poco preparado, ¿no?, para atender la investigación, llegando en muchos casos al extremo de declararse incompetente y no recibir la denuncia y pedirle al afectado que se traslade a un Ministerio Público, a lo mejor federal o en otra jurisdicción, pero no toman la denuncia. Entonces es un viacrucis para el afectado. En muchos foros, incluso legislativos, en la Cámara de Senadores, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hacemos estas reuniones de análisis y discusión, nos decían, el usuario no va a ir. Si hoy en día vas a reportar que te robaron el carro porque si no te lo paga el seguro muchas veces, no estamos en este contexto, entonces tenemos que ser realistas. Pero además teníamos el ejemplo también de la comunidad internacional. Esto no es una cosa privativa de México, esto sucede en muchos otros países. Entonces, en los países donde existen las líneas de denuncia, que además curiosamente en Internet se conocen como hotlines, ¿no?, que aquí en México las hotlines ya sabes que las identificamos por otra cosa, pero se llaman hotlines en realidad. Es un canal ágil donde el usuario le permite, bajo ese mismo anonimato en Internet, reportar las cosas.
Reportar pornografía infantil, turismo sexual infantil y cosas que son hoy en día flagrantemente violatorias de la ley y que entonces pasan inmediatamente a ser atendidas por PGR, en este caso por FEBIMTRA, que es la fiscalía que fue designada para recibir estas denuncias, o bien son reportes que le permiten al usuario conocer por lo pronto si lo que está resintiendo es o no es ilegal. Mucha gente ha sido víctima de fraudes a través del correo electrónico no deseado, llamado spam. Entonces, que hoy en día el spam no existe una legislación en México que lo considere ilegal. Mientras que en otros países han hecho lo necesario legislativamente para erradicarlo, en México no lo hemos hecho. Ya sería otra propuesta legislativa. Claro, y esa sí está en marcha. Hay una propuesta para reformar la ley de privacidad de datos, en donde ya tu correo electrónico también forme parte de los datos considerados privados en el individuo, para que las personas sin autorización estén cometiendo un delito al utilizarlo sin tu autorización. Hoy en día hay un contexto de la ley de Profeco que contempla eso, pero en una forma bastante limitada, y si tú vas a Profeco a poner una denuncia por spam, no te la reciben tampoco. Es decir, tenemos incluso reportes respondidos directamente de Profeco diciendo no los podríamos tomar, ¿no? Además de que el spam es un tema que, aparte, que es muy difícil combatir con autoridad. Sí, aquí es sobre todo cuando alguna empresa se hace de direcciones miles de correo, millones de correos y envía su publicidad, o si son defraudadores, el anzuelo para el fraude, etcétera. Eso es el spam, ¿verdad? Ese es el correo electrónico no deseado. Tú no lo solicitaste y te llegó, y está en muchas legislaciones es ilegal. Está violando tu derecho a la privacidad. Y hay cuestiones incluso de costo. Hay muchos países en donde conectarte a internet tiene un costo por minuto. Entonces, si distintas empresas han saturado tus buzones de correo y tú estabas esperando un correo muy importante, a lo mejor tienes que descargar 80 correos de basura para ya poder llegar al tuyo. Y ese tiempo de conexión en que estuviste descargando esos 80 te costó dinero a ti. Entonces, por esas razones, además de la serie de molestias, invasión a la privacidad y demás, en muchos países se ha legislado, y aquí estamos también impulsando, y está caminando, ahí va. Y a través de esta línea de denuncia tú recibes todo esto. Recibimos todo eso. Si ustedes consideran que es un delito, no lo consideramos nosotros, no tendríamos esa habilidad. Tuvimos reuniones previas con la autoridad para darnos las pautas y directrices. Si ustedes perciben que es un delito, lo remiten a la autoridad. Cualquier cosa que parezca o amerite iniciar una averiguación previa es atendido directamente por PGR. ¿Y esto lo reciben ustedes por computadora? Lo recibimos en el sitio web de internet de la Alianza. Es www.asi, que es Alianza por la Seguridad en Internet, asi-mediomexico.org. Ahí está el portal con muchos servicios adicionales a la línea de denuncia. También hay líneas de ayuda para jóvenes, ayuda psicológica, porque hay jóvenes muy afectados ya por invasiones a su privacidad, a su reputación, impactos sí, también el severos. Bullying lo hacen por ese medio, ¿no? Suben Muy fotografías. O denuncias, recibimos amenazas de muerte, recibimos de todo, pero nosotros no nos involucramos en la parte legal, es solamente un conducto de filtrado que va a dar a PGR, o a quien tenga que ir a dar. Entonces, www.asi-intermedio, México completo.org. Muy bien, pues ahí está para quien la quiera utilizar y puedan obtener eventualmente asesoría respecto a este y otros temas relacionados. Y yo quisiera preguntarte, Oscar, una duda que tengo, que me imagino a lo mejor la tienen muchas personas, y que me imagino que también sirve para dar seguimiento a alguna investigación. Normalmente, y creo que así operan casi todos, si yo tengo un correo y lo quiero borrar, lo borro, y va a una bandeja que se llama de eliminados, una cuestión así. Después de ahí, lo puedo eliminar, supuestamente de manera definitiva. Hasta me pregunta la computadora, ¿estás seguro que...? Sí, estoy seguro. Neófitos como yo, entendemos que ese correo ya se perdió en el ciberespacio para toda la vida. Pero luego resulta que no, resulta que están en un servidor y están ahí guardados. Así es. La pregunta es cómo, y pensando de buena fe, no en ocultar cosas ilícitas, ¿cómo puede uno borrar su información personal sin que resulte que cayó en un servidor que alguien lo puede retomar el día de mañana y ver el contenido de mis correos? La respuesta es no es posible. O sea, todo lo que escribo y recibo, aunque según yo lo borre y desaparezca, no es cierto. Todo puede ser recuperado en un sistema informático. Lo que sucede... La pregunta ya es hoy, ¿cómo recuperan ustedes información en una máquina que se presume se cometió un ilícito a través de ella, y si hay algún protocolo para hacer eso? Así es. Lo que
yo decido como usuario borrar. Únicamente lo que estoy haciendo es decirle a la máquina, mira, ese espacio en donde yo tenía almacenada la información queda libre si lo quieres reutilizar. Esto es, la información queda como tal si no se sobrescribe algo encima. Entonces, esa capacidad precisamente de los sistemas es lo que a nosotros nos permite recuperar la información. Esto es, un disco duro puede decir que está vacío, cuando en realidad está completamente lleno de información. Nosotros tenemos las herramientas necesarias de última tecnología para poder recuperar. Está vacío, pues está lleno de información. Bueno, está vacío porque la máquina nos dice que está vacío, sí, pero desde el punto de vista forense, pericial, investigación, el disco está completamente lleno de información. Esto es, te voy a poner un ejemplo. Es que eso lo debemos saber los usuarios. Vamos a suponer de que lo que borramos no lo estamos borrando. Vamos a suponer que mis dos manos, son la información almacenada en esta mesa que es el disco duro. Implicaría muchas cuestiones técnicas que me harían lenta la máquina quitar mi información de ese disco duro. Es más fácil cambiar una banderita que me diga, ese espacio de memoria que están utilizando tus manos queda disponible en caso de que tú quieras poner otras encima. Sí, eso lo tengo claro. O sea, saco esta información para tener espacio para recibir más, almacenar más. Pero ¿por qué no se borra? Pero la información queda ahí, completamente. Sí, ¿En dónde? ¿En el servidor? En los discos duros. Hay que entender que los servidores son computadoras de mayor capacidad. Cuando yo estoy interactuando en mi correo, hay dos preguntas aquí inversas. Cuando yo estoy interactuando en mi cuenta de correo electrónico, si yo no almaceno los correos en mi computadora, los correos están almacenados en el servidor, en la computadora del proveedor de servicios de correo. Yo no estoy interactuando en mi computadora, estoy en otra computadora. Cuando yo borro la información, es muy posible que la cantidad de correos electrónicos y la cantidad de manejo que tiene ese servidor, lo que provoque es que en un breve tiempo se sobrescriba la información y se pierda. Pero la posibilidad de que la información quede ahí, en caso de que yo realice una investigación, solicite el disco duro de ese servidor para hacer un análisis y obtener la información, las posibilidades de poder obtener la información que estoy buscando, si esto se hace a tiempo, son muy altas. Entonces, un análisis de informática forense obviamente va sobre el disco duro de la computadora. Así es. Además que tienen capacidad para identificar también si un usuario utilizó un USB para extraer información, ese tipo de cosas técnicas también la investigan, caen dentro de la disciplina o especialidad de informática forense. Si un empleado te robó información de una computadora y metió para ello una unidad USB y la copió esa unidad y la retiró, ellos pueden encontrar el rastro del número de serie de esa USB y encontrar al individuo en posesión de ella, bueno, eso lo incrimina, ¿no? Pero ese tipo de cosas también las investigan ellos. Yo no sé si realmente sea fácil hacerle entender al usuario que la información que tiene grabada en un disco duro, a la hora que él la borra, ahí sigue. Está marcada como borrada, pero el espacio que ocupaba lo sigue ocupando. O sea, el disco duro finalmente está dividido en lo que se llaman sectores. Y cada sector le pueden caber a lo mejor 100 caracteres, por darte una idea. O sea, le caben no sé cuántos, pero ponle que sean 100. Entonces, tu disco duro son millones de sectores que les caben 100 caracteres y los va ocupando la computadora. En el momento que borras tú un archivo, lo que hace la computadora es además marcar el sector como diciendo está libre, lo puedes usar. Pero lo que ahí traía de texto ahí sigue, ¿verdad? Está marcado como borrado para que lo puedas volver a usar. Explicarle eso al usuario se me hace un poco complicado. Yo me enteré hace pocos meses y me sorprendió mucho, ¿no? Dije, pues es una vacilada esto, o sea, realmente no estoy borrado, ¿para qué los borro? Ahí los dejo. No, de hecho, a niveles, por ejemplo, en secretarías de Estado y en ambientes militares y demás, hay software especial para el real borrado de un disco duro, donde había a lo mejor cierto tipo de secretos que tú no te puedes dar el lujo de decir, ya los borré y bye, no. Sí, lo cual me parece muy bien. Entonces lo que hacen estos programas es sobreescriben sector por sector con asteriscos, si tú quieres, o con lo que quieras, pero lo rellenan para asegurarse que estaba completamente borrada o encimada la información original, y ahí sí ya no tienes manera de recuperarla. De hecho, es una técnica forense. Sí, porque eso es muy bueno. Una de las técnicas forenses precisamente es cuando nosotros, cuando recibimos un disco duro que tenemos que analizar, nosotros tenemos que hacer un clon en otro disco duro para asegurar la no alteración del indicio original. Claro, la evidencia. Bueno,
el disco duro a donde va a ir dirigida la información, que es donde vamos a trabajar para hacer la investigación, tiene que estar borrado de manera forense. Eso quiere decir que la superficie del disco duro está o en unos o en ceros. Y cada vez que nosotros hacemos ese proceso de investigación, hacemos ese proceso Pero ya de cuando blanquear. lo inutilizas. No, inutilizado no. Lo preparamos para recibir información, pero no que sobrescriba la información en información que estaba previamente guardada en ese disco duro. Se pone en blanco, en ceros o en unos. Pero hay otras técnicas que sobrescriben el disco duro 10, 15 o 25 veces para asegurar que la información que estaba en ese disco duro ya no sirve. Y aún así, existe la posibilidad de hacer un análisis forense. Bueno, pues que a mí eso me parece gravísimo. Pero bueno, oye, digo, en términos de usuario, ¿no? Digo, que realmente, digo, pueden estar cosas personales, cosas íntimas, y resulta que tú piensas que porque es más, yo puedo regalar mi computadora, y luego resulta que mi computadora le saca un disco duro y resulta que tiene ahí la historia de mi vida de los últimos 10 años, ¿no? Así es. Acabo de estar en una presentación del lanzamiento de una suite de seguridad del proveedor de antivirus más grande del mundo, y pusieron estadísticas que decían que el 70% de los discos duros desechados, incluso en basureros o en donde han hecho pruebas, en el 70% han sido capaces de recuperar absolutamente todo lo que el disco tenía. Esto sí es algo que valdría la pena a lo mejor informarle más a la gente, de que existen aplicaciones, programas, que sí te borran por completo el disco antes de que te vayas a deshacer de él, porque en efecto toda esa información está recuperable. No, y puede ser delicado sobre todo en empresas instituciones de seguridad y cuestiones de esta naturaleza, donde a lo mejor quien no es experto en informática, o no experto, simplemente no conoce informática por no ser su área de expertise, pues, ignora que está dejando información ahí, ¿no? Pero ya casi para acabar, recomendaciones a los usuarios para evitar ser víctimas de fraude, ¿qué recomendaciones podemos dar a un usuario para que se proteja al navegar en Internet? Mira, hoy en día la recomendación más importante es tomar en cuenta tu privacidad. O sea, debes de siempre pensar que todo el mundo en Internet sería capaz o estaría en posibilidad de ver la información que tú estás publicando o que estás circulando. Esto ya de por sí te haría incorporar a tu conducta como usuario de tecnología precaución, que esa es una excelente recomendación inicial. La tecnología está para protegerte. Hay suites de seguridad, hay firewalls, hay barreras para impedir penetraciones a computadoras. Hay todo, pero como te estaba platicando en un principio, la mayoría de las veces es el propio usuario el que cae en el engaño y entrega él solo su información. Entrega su contraseña, entrega su número de cuenta, entrega todo. Entonces, esa información que es tu identidad digital y que en las plataformas que utilizan los bancos serios, que son afortunadamente, al menos en nuestro país, todos, utilizan estos mecanismos de encriptado de datos para que tu información nunca viaje abierta en Internet, siempre va encriptada, para que si alguien la intercepta no la pueda ver, no puede entenderla. Solamente el banco que recibe la información, él sí puede desencriptarla, la descifra, pero ese canal está codificado de alguna forma y tú tienes que conocer cuáles son las señales en un portal para saber que esa información está protegida de esa manera. Entonces, las tecnologías de información y comunicación son un vehículo de progreso. Tenemos que hacer lo que sea necesario para que el país las adopte en todos sus niveles, individuos, familias, sociedad, empresas, la nación completa. Es un vehículo de progreso al que nos tenemos que subir. Claro, y en términos generales, por lo que dices, hay seguridad, ¿no? Si el 90% de los fraudes son porque el usuario proporciona la información, bueno, pues como dicen en el béisbol, no hay defensa contra la base por bolas, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Oscar Lira, Armando Novoa, les agradezco mucho el que hayan estado para acá para hablar de estos temas. Creo que podríamos hablar de muchos más, pero creo que ha sido muy ilustrativo. Yo por lo pronto no tengo más que agradecerles a ustedes y a usted que nos mira a través de su aparato televisor, el que nos haya acompañado, y nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.